¿Qué son las revisiones electrónicas, mis queridos amigos? Esta es definición también de parte del SAT. Dice, son procesos de auditoría que consisten en revisar uno o varios conceptos específicos, rubros o conceptos específicos, a través de medios electrónicos, desde notificación hasta conclusión. Ya no hay necesidad de que estén presentes, ya puede llegar en cualquier momento y a través de vía buzón tributario. Recordemos que establece que si te llega la notificación y no la abres al tercer día, se dará como que ya estás dado de conocimiento. Ya no hay aquella historia de no recibir la notificación, todo lo que se permitía tener como evidencia de un proceso indebido. ¿Ok? ¿Qué objetivo? Ampliar la presencia fiscal de manera muy significativa, lo cual está hecho. Entonces, esta determinación de los rubros específicos, como pueden observar, lo harán las tecnologías de la información, lo harán los servicios institucionales, en donde a través de del cruce de información, de la consistencia de tu actividad, de los modelos de riesgo donde estás ubicados y de toda la información que se van llegando, a través de eso van a poder determinar esta revisión electrónica. ¿Cuáles serán sus primeras herramientas de observación? Las declaraciones. Sin duda alguna, las declaraciones. Todos los documentos, si hay algo que no me gusta, por ejemplo, en retenciones o en nómina, pues entonces también podré decirte que algo está mal. Y el envío de la contabilidad electrónica. Hay personas todavía que dicen que la contabilidad electrónica no debería enviarse. No vamos a entrar en esa disyuntiva, ¿de acuerdo? Pero eso es lo que tiene. ¿Qué hicimos o qué podemos observar en la experiencia? Hemos llegado a revisar la información de la contabilidad que debe llevar la empresa, observamos la que se envió al fisco y decimos, oye, ¿de dónde surgió esto? Pues es que el catálogo de cuentas del SAT se asocia de manera automática con mi sistema de contabilidad. La primera situación es un código agrupador del SAT, no es un catálogo de cuentas. ¿Ok? Y en esa consecuencia son temas fiscales, no son temas contables. Más adelante pondré un par de ejemplos de esto para que vayamos entendiendo qué es la parte contable. Entonces, a través del buzón tributario, decíamos el tiempo del plazo para que se abra y qué nos van a solicitar, en su caso, la aclaración y aportar la documentación. Invariablemente te van a invitar a que autocorrijas o que desvirtúes los hechos en un caso de aclaración y de lo contrario, pues se reservan sus facultades de comprobación, ¿no? Porque esa es la consecuencia. Dice, llega la información, yo la valoro, te puedo requerir más información y te emito la resolución definitiva, que puede ser, eres culpable o eres inocente, ¿no? Ahí está el proceso, señoritas y caballeros, plasmado también por la propia autoridad, que está precisado en el artículo 53C, si no me equivoco, del Código Fiscal de la Federación, que más adelante está el fundamento legal, pero aquí es como lo podríamos ver de manera gráfica. ¿Qué es lo que van a observar, mis queridos amigos, para poder evaluar el modelo de riesgo? Ya lo tienen ustedes. Información de terceros. ¿Qué es lo primero que voy a recibir? Información de terceros. Ya dije el CFDI y otros documentos electrónicos. El CFDI no es el único. La siguiente pregunta es que les comparto. ¿El estado de cuenta bancaria es un CFDI o no lo es? Para que analicemos eso de otros documentos electrónicos. ¿Hay una obligación de dictamen? Sí, hay una obligación de dictamen financiero, señoritas y caballeros, no el dictamen para efectos fiscales. Los contadores tenemos que observar como un área de oportunidad de trabajo y también cumplir con eso en el caso de que estemos asesorando a una empresa, formemos parte de un consejo y en el extremo seamos comisarios de alguna empresa. Es el artículo 166 y 172, damas y caballeros, de la Ley General de Servicios Mercantiles, la cual sugiero amablemente consulten. Muy importante. Fuentes externas, cualquier otra fuente externa que haya en el medio puede ser llevado a cabo como este tipo de investigaciones que puede hacer la autoridad. En los pagos provisionales, que están debidamente aplicados o no, se hicieron evidentemente el depósito correspondiente en tiempo y forma y el entero de las contribuciones en específico del entero de las retenciones. Pero si ahí le agregamos, damas y caballeros, es el entero de las retenciones, tanto de ISR como de IVA. Es otro foco rojo gravísimo, que ahí también hay mucha disyuntiva, ¿no?
pero agregándolo, y lo veremos en el fundamento legal más adelante, el no enterar las retenciones de IVA o no enterar las retenciones del ISR, así como el IVA que hayamos recaudado, es un delito de defraudación fiscal. No solo caeríamos en el supuesto de la obligación del pago de la contribución, sino en un supuesto de delito. Y obviamente las declaraciones informativas, como puede ser la DIOT, donde no hay concordancia con las operaciones de los FDIs que implican efectos para IVA, y ahí puede ser otra circunstancia. Ejemplaridad, perdóneme, en la actuación, pues sí es, vale la pena exhibirte, si me lo permiten así, es exhibirte, es poner el ejemplo de a cuántas personas le estoy pegando, cómo le estoy pegando y cómo lo estoy sancionando. Eso es la ejemplaridad. Ellos te van a decir, yo ya tengo tantos casos, ustedes lo han quizá percibido, en donde la autoridad fiscal dice, pues se logró la recaudación de tanto, se llegó a un acuerdo de tanto, se cobró esto de operaciones que no eran correctas, y nada más nos dicen el resultado, no nos dicen por qué o qué fue, ¿no? Pero ese es el ejemplo. Obviamente, toda la información que tenga la autoridad, electrónicamente, y más ahora que nos podemos dar cuenta de ello, pero ya es un camino que venían haciendo, ¿no? Y si antes era hacer, imagínense cuántas personas necesitaban para hacer 6,000 auditorías, la cantidad de personas que eran, ¿no? Y el tiempo era 12 meses en promedio. Justamente cuando lanzan esta noticia que iban a iniciar las auditorías electrónicas en 2016, que también ahí está el comunicado de prensa que les voy a mostrar, la presunción de la autoridad es que en el siguiente ejercicio se hicieran 6,500 auditorías de manera electrónica, evitando cargas y costos, para poder hacer justamente la agilización de las revisiones y aumentar la precisión. Hoy les quiero decir que una revisión electrónica, damas y caballeros, como decimos en cualquier ámbito, a lo mejor donde tengas que evidenciar porcentaje de éxito, yo les puedo decir que en un 90-95% una auditoría electrónica tiene éxito, porque te revisan un concepto específico, no te preguntan de los demás, pero es en base a los datos que ellos ya tienen. Bien. ¿Cuáles son los retos que tenemos que enfrentar, señoritas y caballeros? Conocimiento preciso de las leyes fiscales, donde yo reitero mi invitación, señoritas y caballeros. Es cancha del abogado fiscalista, que tenga experiencia en tribunales y demás. Yo establecería también como una sugerencia, el contador no atiende ni recibe la visita domiciliaria de primera instancia. Él va a atender el proceso de la visita domiciliaria en cuanto a la aportación de la documentación o la comprobación de lo que solicite la autoridad. Pero yo como contador, me precio de conocer un tanto de la ley y de entenderlo, trabajo con mis socios y estudié la maestría en Derecho Fiscal con gente especializada en la materia, pero no soy un experto en leer las condiciones en que está notificada, ya sea la carta de invitación o el requerimiento. Esto es cancha de los abogados también como para decir que sí y que no, ¿de acuerdo? Esa es una sugerencia que yo establezco. Entonces, falta de conocimiento preciso de las leyes fiscales. Ahorita mencionamos un par de cosas al menos. No hacemos presupuestos, no hacemos planeación de operaciones económicas, señoritas y caballeros. Van a ver un documento donde hace referencia a la autoridad, déjenme recordar si era 2014, 2013, cuando hicieron una notificación a una empresa, creo que era una constructora, y justamente les dijeron que la falta de certeza jurídica para poder validar el proceso de fiscalización era no poder comprobar la planeación de operaciones económicas. En ese sentido, también puedo decirles que el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, que se nos dio a conocer en el 2020, hace referencia a que las autoridades fiscales podrán inobservar o dar reversa, como dijéramos los contadores técnicamente, a la operación cuando carezca esta operación de la comprobación de un beneficio económico esperado y el cual sea superior al beneficio fiscal. ¿Dónde pudo comprobar el beneficio económico esperado? Una presunción personal, a través de mi planeación, a través de mis presupuestos, a través de mi demostración de que
Yo, por ejemplo, invertí en material o invertí en equipo como para llevar a cabo una operación, pero el mercado fue muy diferente, como puede ser el caso, insisto, de aquellos que invirtieron en diciembre de 2019 o en el ejercicio de 2019, que desarrollaron infraestructura en hoteles, en gimnasios, compraron equipos, etcétera. Lamentablemente viene este problema de la emergencia sanitaria a nivel mundial. En nuestro país se ordena el cierre de este tipo de instituciones. Entonces, imagínate, te quedaste con la deuda enorme, quizá de los equipos, de la infraestructura, remodelación y demás, pero no tienes posibilidad de trabajar, no tienes ingresos, o bien regresando ya a tu actividad, está regulada a un X porcentaje, no vas a llegar nunca a los preceptos establecidos. Pero si no hay una base formal donde esté llevado a cabo todo esto, no haces esa planeación. En ese concepto también, mis queridos amigos, les quiero decir, desde mi punto de vista financiero, que los impuestos son consecuencia de la planeación financiera, no a la inversa. O sea, los impuestos se pueden estimar, se deben de estimar, se deben de considerar, sí. No es a ver cómo nos sale el negocio. Ahí es una opinión también personal, la cual podemos compartir o no. Pero simplemente nosotros, en el ejemplo que les pongo, cuando tú vas a ir a prestar servicios, cuando te vas a contratar con alguna empresa, si tú haces tu presupuesto personal o familiar y dices, yo necesito 15,000 pesos libres, 15,000 pesos libres para poder satisfacer mis necesidades básicas, alimentación, etcétera, entonces tú debes de saber que cuando vas a la empresa debes de solicitar o debes de aceptar un salario que ya sea después de impuestos. Puede ser entonces que te digan, oye, te voy a ofrecer 15,000 pesos. Si tú en ese momento dices que sí, ese es tu salario bruto, a la hora que llega tu sobre, como decimos, tu depósito, serán quizá 12,500 pesos, no te va a alcanzar para tu estilo de vida, ¿no? Es exactamente eso lo que estoy compartiendo. Yo, si hago una operación económica en una entidad llamada empresa, tendré que observar cuáles son los requerimientos financieros para poder determinar costo, gasto, precio, determinar mi precio considerando la utilidad y el pago de los impuestos. Si no lo hago así, mis queridos damas y caballeros, puedo caer en un incumplimiento fiscal que me puede derivar en infracciones o en presuntos delitos con las consecuencias penales referidas. ¿Qué venimos enfrentando desde 2014? Pero hablemos específicamente de 2021, que es el ejercicio que nos ocupa, ¿no? ¿Hay riesgos económicos? Sí. Sí los hay. Siempre los habrá, pero en este momento donde estamos situados, bueno, pues se complica un poco más esta función, ¿no? Esto puede derivar en un riesgo fiscal de no atender correctamente, de no manejarlo debidamente, etcétera, por supuesto. Ambas situaciones pueden caer en una consecuencia de un riesgo penal también. Por eso es que estar atingente con ello. En relación al conocimiento preciso de la ley, las mayores presunciones de parte de la autoridad y las mayores consecuencias que hay en la defensa fiscal es cuando probablemente, déjenme ver, creo que hay algo aquí en el chat, Maribel, desde la Ciudad de México, respecto a la pregunta que nos hizo, ¿sí es CFDI el estado de cuenta o solo es un papel informativo para ver nuestros movimientos bancarios? Perdón, Maribel, ¿me preguntas o me confirmas? Digo, nada más si me ayudas. ¿Tú qué consideras? ¿El CFDI es perdóname, el estado de cuenta es un CFDI o no? Papel informativo, ok. Ambas respuestas te las doy con muchísimo gusto, obviamente para todos. Nada más ayúdame desde tu punto de vista, e insisto, sin estar evaluando nada. Si a ti tu cliente te dice, oye, Maribel, ¿el estado de cuenta nos sirve como CFDI o no? ¿Qué le responderíamos? Y con gusto te respondo, ¿eh? Bueno, en lo que tenemos este avance. Elementos de las contribuciones es algo que debemos dominar los contadores, caballeros. Es algo que debemos dominar para poder saber si estamos en los supuestos correctos o no. Como es el sujeto, el objeto, la base, la tasa. Eso lo establece, mis queridos colegas,
el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, el cual señala que lo que sean cargas a los contribuyentes serán las referidas en los elementos de la contribución, así como las infracciones y sanciones. ¿Qué son cargas a los contribuyentes? Lo que ustedes observan. Objeto de la ley, ¿qué grava el impuesto sobre la renta? Por ejemplo, el impuesto de la renta grava el incremento positivo en el patrimonio de las personas. Eso es lo que grava. Probablemente cuando hacemos las preguntas dicen, no, es que se determina sobre este proceso, es el proceso. Es que la base, esa es otra cosa, esa es la base de cálculo, pero sobre qué vas a pagar, sobre el resultado fiscal o sobre la utilidad fiscal. Y ahí empezamos con estas condiciones. Es bien importante esto. El artículo 6 del Código Fiscal, damas y caballeros, bueno, perdón, regresando un poco al artículo 5, también nos establece si las leyes fiscales se pueden interpretar o no, y sí se puede interpretar siempre y cuando utilices un método de interpretación jurídica y que no refiera a los elementos de la contribución. Es fundamental. Y por último dice que en el caso de que no encuentres otra situación, pues tendrás que irte al derecho federal común o la doctrina siempre y cuando no se contraponga a la cuestión fiscal. Bien importante ese artículo 5, entenderlo, razonarlo y manejarlo adecuadamente los contadores que estamos insertos en esto de las contribuciones. El error más grave que hemos encontrado también es el momento de causación. El momento de causación es cuando nace la obligación sustentada o fundamentada en la ley que te obliga a pagar la contribución. ¿Ok? Es un momento muy diferente para el impuesto de la renta, en el caso específico personas morales y personas físicas, y en ambos sentidos, personas físicas y morales del impuesto de renta, un momento de causación muy diferente, el del IVA. Pueden coincidir probablemente, pero no necesariamente. ¿Ok? Entonces, la autodeterminación del pago corre a cargo, tanto la autodeterminación y la obligación del pago, perdón, a cargo del contribuyente. Eso lo precisa el artículo 6. Sin embargo, aquí, ¿qué podemos aportar, caballeros? El contribuyente no lee la ley, el contribuyente no sabe la ley, y aunque la lea no le va a entender. Entonces, él está obligado, pero contrata a un especialista en la materia, como somos nosotros, para que se pueda llevar a cabo la determinación del pago, corresponde el cumplimiento de ello. Entonces, aquí nuestra responsabilidad profesional también es dónde está el alcance y responsabilidad que tengo firmado en mi contrato de servicios profesionales respecto a esta situación. Es otro fundamento también importante. ¿Qué conceptos fiscales y contables podemos encontrar de coincidencia o que se mencionan tanto en la ley como en la normatividad contable, normas de información financiera? Costos, gastos e ingresos. Esos tres conceptos, señoritas y caballeros, los vamos a encontrar tanto en la norma de información financiera como en la ley. Sin embargo, deducciones autorizadas es solo un concepto fiscal. ¿De acuerdo? Ese es un solo concepto fiscal que me permite la ley del impuesto a la renta o me observa la ley del impuesto a la renta. Como lo observan en la parte inferior, tenemos gastos, inversiones y costo de ventas. Y debemos de observarlos así como sus requisitos. ¿Sí? Entonces, bueno, creo que no nos contestó Maribel todavía. Termino esta slide y te respondo, Maribel, con muchísimo gusto. Acabo de compartir cuáles son las consideraciones que todos debemos observar antes de caer en esos supuestos. ¿Cómo vamos a prevenir? ¿Qué elementos le vamos a dar de defensa? Si ahí nuestro amigo, el abogado, los abogados que estén. El abogado necesita elementos de defensa. Para poder hacer una buena estructura, una buena argumentación jurídica de la defensa fiscal, tiene la necesidad fortuita de contar con elementos, los cuales son dónde están, en el caso específico, para que la autoridad no presuma nada indebido, los contratos o los convenios respectivos que son fuentes de las obligaciones civiles, mercantiles y en consecuencia fiscales, ¿no? ¿De qué forma se llevó a cabo también la extinción de la obligación? Para efecto del IVA, damas y caballeros, el IVA en particular decimos que se maneja, que se causa respecto a flujo de efectivo. Desde mi punto de vista es indebido. No, porque la propia ley del IVA en su artículo 1A dice que el IVA se causará cuando quede satisfecho el interés del acreedor mediante cualquier forma de extinción de la obligación, y ahí nos vamos al Código Civil, ¿no, mis queridos amigos? Muy atentos con ello porque también son conceptos de claves que tiene el CFDI de pagos.
forma de extinción de la obligación, como puede ser la compensación, la novación, la confusión, la dación en pago, etcétera. Cuando nosotros, los contadores, reitero, o el empresario, presuma porque alguien le dijo que así se hace o porque le cambias de nombre para no causar una contribución, lo ideal nuevamente es abogado, especialista en la materia, si es el civilista, si es el laboralista, etcétera. ¿Es correcto esto? Y algo que yo también comparto, señoritas y caballeros, y me voy a permitir decirlo esta mañana, sí, quedaría prohibido, desde mi punto de vista, que el contador haga contratos de cualquier tipo. Puede ser capaz, no lo dudo, pero no es la condición de conocer los alcances correctos. Alguna palabra o algún tecnicismo jurídico le puede dar una connotación diferente, señoritas y caballeros. Entonces, los contratos no debemos de ser los contadores. Bueno, yo difiero. Un laboral, uno de arrendamiento, uno de préstamo. Todos escuchamos en general, por ejemplo, en esto de los préstamos, que también es un concepto fiscal regularmente observado por la autoridad, que es un contrato de mutuo, y que es un contrato de mutuo sin interés. Si todos nos vamos por ahí, inclusive algunos pedimos en las redes sociales machotes de esto, ¿no? Bueno, habría que analizar el concepto, porque una situación es un contrato simple de préstamo y otro un contrato de mutuo. ¿Cuándo es cada concepto? Bueno, reitero, cancha, área de los abogados. Observar todas las obligaciones fiscales respecto a lo que establezca la ley, lo que esté fundamentado en la ley, analizar la ley, conocerla. Es muy vasto el campo de acción de todo lo que conlleva, porque para poder observar un solo artículo de la ley, mis queridos colegas, tendrían que ver obviamente la ley, el reglamento y la resolución miscelánea, más todo lo que esté concatenado con ellos. Un solo artículo no lo podemos observar de manera aislada. Para evitar los supuestos de ilegalidad que sea fuera de la ley, hay que eliminar esos riesgos o minimizarlos. Y si la propia legislación fiscal me lo permite, conociendo la ley y puedo lograr un beneficio, bueno, pues entonces voy a atender esa observación para que disminuya mi base de cálculo en base a la ley, insisto, poder quizá determinar una base de cálculo menor, lo cual me va a generar un menor flujo efectivo en el pago de las contribuciones dentro del marco legal, ¿ok? Y también oportunidades al conocer la ley, por ejemplo, pago en parcialidades, reducción de multas, etcétera. Bien, Maribel, te respondo al menos en lo que entendí. ¿El estado de cuenta es un CFDI? La respuesta es sí. Sí es un CFDI. ¿Ok? Aquellos que tengan incertidumbre, sean tan amables en cuanto tengan oportunidad, revisen su estado de cuenta, vayan a la última hoja, generalmente, aunque sea en electrónico, y van a observar que en la parte final dice que es la representación de un CFDI, trae el timbrado y el código de barras. Eso es un CFDI, señoritas y caballeros. ¿Ok? ¿Es solo un documento que nos informa? No, es un documento oficial que ante las leyes correspondientes de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que te garantiza cuáles son los depósitos y retiros. Derivado de ello, la institución financiera tiene la responsabilidad de responder por ese saldo, en su caso que tengas a favor, o de tener que comprobarte algún mal registro, sobre todo en tarjetas de crédito o en cargos automáticos. Ese es tu medio de defensa. Es un documento oficial, ¿ok? ¿Existe la contabilidad fiscal? No, damas y caballeros, no existe. Existe la contabilidad financiera en base a las normas de información financiera y existe la contabilidad, destacamos en el slide, para efectos fiscales. ¿Ok? Fundamentado en el artículo 28 y fortalecido, ahora mismo lo comentaré de manera muy ágil, aprovechando la amable pregunta de Maribel. En el artículo 33 del reglamento del Código Fiscal de la Federación, apartado A y apartado B. La obligación de llevar esta contabilidad para efectos fiscales nace en el impuesto de la renta. El estado de cuenta, yo digo que no es un estado de cuenta. Si estoy mal, la respuesta me voy a corregir, por favor. Perdón, sí te acabo de dar respuesta, Maribel. Obviamente el estado de cuenta es un documento oficial, primero.
para cuestiones financieras que te genera derechos y obligaciones, sin duda alguna. Es un documento oficial, porque aquí la parte importante, Maribel, sugeriría a ti y a todos, lean los contratos, sobre todo de las tarjetas de crédito, y vas a ver cómo estamos sujetos a muchos derechos y obligaciones fundamentados, sustentados en las diferentes leyes. Pero es un documento oficial para ti. Es un documento el cual va a ser, inclusive, Maribel, para enriquecer esto, si yo no registro, pensemos, Maribel, y si alguien tiene a bien, ahorita que estoy haciendo referencia a esto, y tiene a la mano su legislación, y pueden consultar, si son tan amables, el artículo 33 del reglamento del Código Fiscal de la Federación, su apartado B, fracción 14, si no me equivoco, para fortalecer la opinión que le voy a dar a Maribel y a todos, obviamente. La pregunta amable es de Maribel. Bien, Maribel. ¿Qué pasaría, Maribel, si yo tengo un depósito por 2 millones de pesos en mi estado de cuenta y no los declaro en la contabilidad y tampoco los declaro como ingreso? O sea, son dos pasos los que vamos a observar. ¿Te parece, Maribel? Llega un estado de cuenta, me lo entrega el contribuyente, observamos 2 millones de pesos que están como depósito y no los registramos en contabilidad porque no los identificamos. Obviamente no los consideramos para la declaración de impuestos correspondiente. ¿Qué crees, Maribel? Y todos, insisto, ahorita me dijo Maribel porque es amablemente quien me preguntó, pero la opinión es para todos. ¿Qué creemos, señoritas y caballeros? Primero, ¿debo reconocer el ingreso o el depósito, perdón, reitero, depósito en mi contabilidad y debo reconocerlo en la declaración o no? Seguimos con el tema. Entonces, ¿qué nos permite o qué le permite a la autoridad llevar a cabo esas auditorías o esas revisiones electrónicas? En concreto, la legislación vigente es el artículo 42, fracción novena, donde menciona que dentro de las facultades de comprobación puede llevar a cabo revisiones electrónicas referentes también a la solicitud o verificación de información y documentación en poder de la autoridad. Entonces, ¿me tiene que avisar? Nada. Ya lo dijo también la Corte, no tiene que avisarle al contribuyente. El momento que quiera, con la información que posee, con eso hace la investigación y lleva a cabo esta potencial auditoría, ¿no? En el artículo 53B y 53B se sustenta cuál va a ser el procedimiento de esta revisión y, a su vez, el modelo de fiscalización. El artículo 134, fracción primera del Código Fiscal de la Federación, nos establece en donde la notificación del acto administrativo puede ser presencial o también agrega que puede ser vía buzón tributario. Y el artículo 17K, que hace referencia al certificado de sello digital y demás, y del buzón, también nos establece ese procedimiento. Entonces, ¿por qué razones puede ser que el certificado de sello digital quede sin efecto, señoritas y caballeros? Y nos dice el artículo 17H del Código Fiscal en su fracción décima, cuando las autoridades lleven a cabo cualquiera de las facultades que le establece este propio artículo e identifique que no está en su domicilio, que no contestó, que se ubica en supuestos del 69BB o que no ha presentado declaraciones, etcétera. Esas condiciones, dice, te puedo cancelar el certificado de sello digital, ¿no? Ahí lo establece. Podrá cancelar esos propios sellos digitales y restringir el uso de la firma. No cancelar la firma, pero sí restringirla. 2020 surge esta modificación, decíamos en el 17H, en la fracción décima dice que cuando se agote el procedimiento del artículo 17H bis y no se hayan subsanado las regularidades detectadas o desvirtuadas por la restricción temporal, porque el 17H bis hace mención de una restricción temporal, entonces se va a llevar a cabo el dejar sin efectos el certificado por cualquier situación que resulte materialmente imposible de subsanar o desvirtuar por parte del contribuyente ante la autoridad. Y pues también establece que esta autoridad podrá, mediante reglas de carácter general, establecer los procesos para obtener un nuevo certificado, lo cual está dado en la propia resolución miscelánea y te dice cuál es la ficha de trámite que tienes que hacer para llevar a cabo esta función. Bien. Destacamos el 17H bis y les voy a poner el primer ejemplo que traigo para ustedes. Y
vamos a hacerlo de manera breve para que nos dé tiempo. El 17H dice que tratando certificados de sello digital para expedición de CFDIs, previo a que se deje sin efecto definitivo estos, podrá restringir temporalmente su uso cuando la fracción primera dice la ley, cuando las autoridades detecten la omisión de la presentación de declaración anual transcurrido un mes posterior o de 2 o más declaraciones o definitivas consecutivas o no consecutivas. Entonces, por alguna situación, la que ustedes consideren no se ha presentado la declaración, no tenemos consideraciones de conocer qué sucedió, o no se ha pagado, si es que salió saldo a cargo aunque se pagó. Inclusive en las mensuales que se presentó mucho el año pasado, ¿no? Y se sigue presentando. Entonces, ¿cuál es la situación? Te puedo cancelar temporalmente. La segunda es cuando no localicen al contribuyente o este desaparezca. O bien que detecten que el ingreso declarado y obviamente como consecuencia el impuesto que se manifestó en las declaraciones, ya sea de pagos provisionales, retenciones definitivos o anuales, no concuerdan con la emisión de los CFDIs. Aquí empezamos en esa tarea importante. Yo ya emití el CFDI, se causa el impuesto conforme a lo estipulado o en la ley, y si yo en la práctica no hago la determinación correcta en base a la ley y presento mis declaraciones y agrego en tiempo y forma, las presenté todas, pero mis datos para efectos fiscales no concuerdan con los CFDIs emitidos o recibidos, entonces, adicionalmente a toda la información que tenga la autoridad, también podrán cancelar el certificado digital y tenemos dos ejemplos importantes en este momento, ¿no? El primero, observa en 2019 en Baja California, sí fue en Baja California, se le notifica que se deja sin efectos el certificado digital a esta persona moral y hace mención que derivado del ejercicio de las atribuciones, realizó una conducta indebida del artículo 17H, si no me equivoco, de la fracción 10 del artículo 17, el artículo 17, fracción 10 del Código Fiscal de la Federación, y por lo anterior le cancelan. ¿Cuál fue ese motivo? Pues que se observa que al tratar de hacer exigible un crédito fiscal y buscar al representante legal, este no se localizó en su domicilio. ¿De acuerdo? Entonces, al no haberse localizado en su domicilio para poderlo notificar, ese es el motivo por el cual le van a dar la instrucción a las áreas correspondientes a que cancele, déjenme regresar, de manera definitiva el certificado digital por no haber sido localizado. ¿Ok? Y entonces dice, se informa que para el efecto de que esté en posibilidad de emitir de nueva cuenta comprobantes fiscales digitales por Internet, deberá desvirtuar o subsanar las irregularidades detectadas por esta unidad. Lo invitan a que subsane todo lo anterior, ¿no? Este otro fue en Campeche, si no me equivoco, déjenme ver nada más acá. Sí, en Campeche también en 2019 y de la misma suerte dice, se deja sin efectos el certificado digital. Aquí, esto es lo que les decía en la primera parte, donde están todos los fundamentos legales. Esa es la parte medular que los abogados observan para ver si el procedimiento no viene viciado de origen o no trae alguna posibilidad de fortalecer la defensa en el proceso de la misma. Entonces, se comunica lo siguiente y le hacen mención al contribuyente que con fundamento en el reglamento interior del SAT llevó a cabo el procedimiento de ejecución de requerimiento de un pago de embargo para hacer exigibles un crédito fiscal, pero no fue posible ya que no fue localizado en el domicilio fiscal señalado, uno más que no está localizado. En consecuencia dice, no fue localizable y en relación a esta situación, entonces se le deja sin proceder
o sin poder utilizar su certificado de sello digital. Aquí está, ¿no? Se dejan sin efectos el o los certificados de sello digital para la expedición de los CFDIs y el uso de la firma electrónica, derivado de la declaración que presentó. Pero este es el más fresco, el más importante o evidente que les voy a demostrar. Este está nuevecito, como decimos, para que observen qué es lo que sucede.